Pero cuando nosotros nos metemos en la palabra del Señor y cuando esta palabra comienza a traer convicción a nuestras vidas, mi hermano, y el Espíritu Santo comienza a operar, usted está caminando, usted está trabajando, usted está en la casa, usted está con su matrimonio, usted está con sus hijos, donde quiera que usted está, y usted hace algo mal y el Espíritu de Dios te recuerda la palabra del Señor. La que escuchaste en la iglesia, la que escuchaste leyendo, la que escuchaste orando, la que escuchaste en YouTube, la palabra del Señor te la va a recordar. ¿Por qué no abres sus Biblias hoy? Y vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a ver que este libro fue escrito para los judíos que estaban esparcidos en ese tiempo por causa de la persecución que había. Estos judíos que habían creído en el Señor Jesús, judíos creyentes, ¿verdad? Estaban pasando por diferentes pruebas. Y para mencionar algunas de las pruebas que ellos estaban pasando algunos estaban pasando por pruebas de pobreza, otros estaban pasando por pruebas espirituales de tentación en sus vidas y otros diferentes conflictos de persecución, escasez, porque en la persecución tenía que esconderse y por esa razón sufrían escasez. Eran tiempos difíciles para el creyente. Y aquí Santiago les está escribiendo a ellos en esta carta para enseñarles cómo es que luce la fe en los momentos difíciles. Nadie le gusta pasar por momentos difíciles, ¿verdad? Pero los momentos difíciles, los procesos que vienen de Dios son necesarios para nuestras vidas. Y una de las cosas que el creyente tiene que aprender es aprender a caminar en los procesos difíciles con Dios. ¿Me está escuchando? El proceso difícil siempre va a estar. Lo que nosotros tenemos que aprender en fe es aprender a caminar en los procesos difíciles con nuestro Señor. Él es el que nos guía, Él es el que nos da dirección, Él es el que nos va a dar la fortaleza y Él es el que nos va a dar la victoria. ¿Está conmigo, verdad? Entonces vamos a leer el versículo 1. Dice la palabra de Dios: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Aquí Santiago, aquí el autor, se está refiriendo a los judíos que, como les mencioné, que eran creyentes, que pertenecían a las 12 tribus. Está hablando de los descendientes de los 12 hijos de Jacobo, que Dios le cambió el nombre a Israel, que eran las cabezas de estas tribus. Estos judíos, como le dije, eran judíos que creyeron en el Mesías. Y había una persecución muy fuerte para ellos, ¿verdad? Entonces él está escribiendo a estas personas y vamos a ver lo que dice el versículo 2. Dice: tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falle nada. Número 1, aquí usted va a ver que él comienza diciendo tener gozo en las pruebas. Tener gozo en las pruebas no significa que usted está pasando por una prueba difícil, ¿verdad? Y que usted se va a gozar. Que usted está pasando por sufrimiento y que usted le va a gustar. Entonces vamos a reírnos, a gozarnos y a celebrar los sufrimientos. Esto no es lo que está diciendo Santiago. Lo que está diciendo, lo que significa esto en el contexto, no es que vamos a estar contentos en las pruebas ni en el sufrimiento, pero que nos alegremos en esta razón. Que en la fe, aunque las pruebas son difíciles, cuando nosotros caminamos en fe y tenemos la fe, aunque las pruebas en nuestra vida sean difíciles, ¿verdad? O duras, que causen sufrimiento en nosotros, que entendamos que esto es lo que Dios usa para edificarnos a cada uno de nosotros. Entonces, en estos procesos, ¿cómo Él nos edifica? Número 1, fortalece la fe de Él en nosotros, ¿verdad? Número 2, desarrolla perseverancia en nuestro caminar. Una de las debilidades del creyente es que el creyente no tiene problema en creer cuando todo está bien. Cuando todo es fácil,
ellos no tienen problema. Pero cuando creer y caminar en fe y comprometerse en el Señor y caminar con Él trae retos o se hace difícil, ahí es donde el creyente comienza a dar excusas. Y estos procesos son difíciles, pero Dios lo usa ¿para qué? Para edificar, fortalecer la fe de Él en nosotros, para desarrollar perseverancia en nuestro caminar y ser persistente, mis hermanos. Hay momentos que Dios va a quitar cosas que nosotros nos gusta o usamos como excusa para no comprometernos a Él o para no seguirlo a Él o para no caminar en obediencia con Él. Porque es necesario por su amor para causar perseverancias en nosotros en lo que es la obediencia y el caminar con Él, ¿verdad? Número 3, lo usa para madurarnos como creyentes en su fe, en su palabra, en su obediencia, ¿verdad? Cuando la fe en nuestras vidas es probada, podemos determinar nosotros algo aquí. Si la fe que nosotros decimos que tenemos es genuina o no es genuina. Ahora, las pruebas, cuando nosotros recibimos pruebas, muchas veces escuchamos enseñanzas que dice Dios está probando a ver si lo amas o no. ¿Usted piensa que Dios no sabe si usted lo ama o no? ¿Usted piensa que Dios tiene que probarte para ver si tú eres fuerte o si vas a obedecerlo o no? Dios lo sabe todo, mi hermano. La prueba no es necesariamente para que Dios sepa si somos o no somos. La prueba es para que usted y yo, Él nos pueda revelar en el medio de la prueba si somos o no somos. Cuando la prueba es fuerte, nosotros mismos nos vamos a dar cuenta dónde estamos en la fe. Cuando pasamos por crisis, nosotros mismos nos vamos a dar cuenta dónde es que estamos en la fe. Entonces, lo que el Señor nos dice aquí es que nos gocemos ¿en qué? En que aun cuando estemos pasando por las pruebas, ¿verdad? Aunque sea difícil para nosotros, ¿verdad? Aunque se sienta que no tenemos la fuerza, que Él está en el medio de la prueba. En estos procesos, el propósito en estos procesos o en estas pruebas siempre va a ser temporal. Tiene un principio, tiene un propósito y termina porque tiene un propósito detrás. Ya se lo leí. Edificar nuestra fe, crear perseverancia y poder crecer en fe como creyente, ¿verdad? Dios siempre tiene un plan y nuestro deber o la parte de la obediencia es simplemente confiar en el Señor. Confiar en Él en el medio de la prueba. Él nos está preparando. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. Y qué privilegio es este, ¿verdad? Que en el medio de la prueba, que nosotros podamos decir al final, nunca me rendí. Eso es lo más poderoso que podemos decir como creyentes. Que en el medio de la prueba, en el medio del desierto, en el medio cuando aquellos 3 jóvenes le dijeron, si no adoras a este Dios, te vamos a poner en el horno del fuego. Y que esos 3 jóvenes en el medio de la prueba aprendieron a caminar con el Señor. Y al punto que confiaban en el Señor en la muerte o en la vida. En el punto que entraron al horno sin temor ninguno. Pero ahí Dios mostró cómo Él está con sus hijos. Y esto es lo que dice Santiago aquí. Que tengamos gozo en el medio de la prueba. ¿Por qué? Porque no es que Dios va a quitar la prueba. No es que Dios te va a decir, bueno, pobrecito, estás sufriendo mucho. Pobrecita, esto es muy duro para ti. Dios no te va a dar una carga que no puedas llevar. No es que Dios va a quitar la prueba. Al contrario, Dios te va a enseñar a caminar en el desierto. Dios te va a enseñar cómo caminar en el fuego. Dios te va a enseñar a no rendirte y a caminar hasta que veas el fruto o el lugar donde Dios te quiere llevar. Está conmigo, ¿verdad? Entonces vamos a leer el versículo 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios,
el cual da a todos en abundancia o abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. La fe número uno viene de Dios, ¿verdad? La fe nos dice a nosotros que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo y que ahora somos salvos, ¿verdad? Dios va a probar nuestra fe para mostrarnos a nosotros quiénes somos en Él o dónde estamos en el camino con Él. Y usted dice que tiene fe, pero en la primera tormenta, mi hermano, usted se le olvida a Dios. Usted se le olvidó lo que enseñó, usted se le olvidó lo que predicó, usted se le olvidó lo que escuchó y enseguida comienza a retroceder y a hacer las cosas a su manera y no las cosas en fe, porque el creyente vive por fe. Entonces, mi hermano, aquí es donde la fe está siendo probada. Si usted camina por fe o usted camina por vista. Y esto es lo más importante. Si estamos caminando por fe o estamos caminando por vista. Número 2, en la prueba Dios nos dice, pidan en fe por la sabiduría para poder nosotros pasar por la prueba. Y dice también, y crean. Porque usted no puede decir, yo creo, yo oro, todo con la boca, pero en el momento, mi hermano, de vivir en fe, es el momento de la prueba. Es en el momento donde tenemos que probar si Dios está con nosotros o no. Es en el momento cuando viene la escasez, en el momento de los problemas familiares, en el momento de las crisis. De repente viene una crisis, tú no sabes cómo actuar. Viene un ataque, no sabes cómo actuar. Viene un ataque en la familia, en la casa, con los hijos, en el trabajo, en el negocio, en nuestra manera de vivir y no sabemos cómo actuar. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. Aprender a vivir por fe es depender de las cosas que ya sabemos en nuestro espíritu, que no lo vemos, pero sabemos que están presentes. Ahora, la oración, como les dije, cuando usted ora, ay Señor, sácame de la crisis, Señor, sácame del desierto. No, mi hermano, Dios no te va a sacar del desierto. Los procesos que vienen de Dios son necesarios, mi hermano. Si Él lo permite, son necesarios. Y tenemos que pasar por el proceso, ¿verdad? Porque muchos de nosotros queremos orar para que Dios nos saque del problema. Y Señor, sácame del problema y sácame de esta crisis, de este desierto. Y queremos orar. Y entonces cuando Dios no nos saca del desierto, ahí mismo paramos de creer. Eso no es fe, mi hermano. Y terminamos haciendo nuestra voluntad. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que creamos en Él, que confiemos en Él. Mi hermano, a veces los procesos, cuando Dios te da instrucciones y comienzas a hacerlo y por vista, tal parece que nada va a funcionar. Y usted está tratando y dando todo el esfuerzo y ve que todo se cae a la derecha, a la izquierda. Pero la fe te dice, confía en mí, que yo te puse a hacer esto, te di instrucciones, te dije que hicieras esto, confía en mí. Confía en las instrucciones que te estoy dando. Confía en lo que estoy haciendo. Dios no hace lo mismo con todo el mundo. Él tiene procesos diferentes con cada persona. Entonces, la fe es posesionarte, pararte y creer en lo que Dios te prometió. Entonces, cuando usted comienza a orar, Señor, sácame del proceso, sácame de la prueba, y Dios no responde, y estás en lo mismo, y oraste, te cansaste de orar, y terminas ¿qué? Terminas cuestionando el carácter de Dios, terminas cuestionando el predicador, terminas cuestionando la palabra, y ya después no te interesa. Lo único que te interesa es salirte del problema y hacer tu voluntad. Ya ahí no estás caminando en fe. Ahí estás caminando en ti, en tu carne. ¿Ok? Recuerda. Si Dios permite la prueba, ¿ok? Siempre va a haber una salida. Si Él la permite, hay un proceso, hay un plan,
hay un propósito y siempre va a haber una salida. ¿Ok? ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí en el contexto? Y cuando pidas, cree en Él. Él te va a ayudar. Tú no estás solo. Él te va a ayudar en este caminar. Está aquí conmigo, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 9. Estamos leyendo Santiago capítulo 1. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 9. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia aparece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Aquí Santiago nos recuerda que así como el rico, así como el pobre, ni el rico ni el pobre, ni lo que tenga el rico, ni lo que tenga el pobre, eso determina nuestro valor. El valor del creyente no está en las cosas que nosotros tenemos. El valor del creyente no está en las personas que nos rodean. El valor del creyente no está en las cosas materiales que podemos lograr, o la gente o las personas dicen cuán talentosos somos o cuán buenos somos, o que están presentes en los momentos buenos donde se pueden beneficiar. Usted va a encontrar mucho esto, mi hermano. No se desanime. Hay personas que solo están a su lado o vienen a su lado cuando hay beneficios. Cuando no hay beneficios, ya usted va a ver que esas personas van a coger su camino, porque vienen a buscar beneficios, ¿verdad? No es una relación basada en lo que Dios está haciendo, es una relación basada en interés propio. Hay personas que están presentes en el momento que usted no puede proveer esos beneficios. Ahí comienzan a salir los problemas y las excusas. Entonces, usted no puede poner su fe en ninguna persona, ni en lo que tiene, ni en su casa, ni en su carro, ni en su ropa, ni en su habilidad, ni en nada, porque eso no determina su valor. El día que usted no tenga esas cosas, usted se va a sentir como que usted no es nada en esta vida. Pero cuando usted tiene la fe en Cristo, Señor, a alguien le estoy hablando ahora. Cuando usted tiene la fe en Cristo, Señor, usted puede estar sin casa. Usted puede quedarse sin carro. Usted puede quedarse casi sin dinero. Usted tal vez no tenga dinero para comprar ropa o para hacer otras cosas que tal vez podía hacer algo. Pero cuando usted está fundado en Cristo, cuando su roca es el Señor Jesús, cuando su identidad es el Señor Jesús, usted no pierde ningún valor, mi hermano. Porque el valor está en la salvación que está en nosotros, no en lo que tenemos. ¿Está conmigo? ¿Está aquí conmigo, verdad? Todas estas cosas materiales van a pasar. Todas estas relaciones van a pasar. Lo que tenemos hoy va a pasar. El carro que usted tenía ayer ya se está poniendo viejo, necesita uno nuevo. Todas las cosas van a pasar. Pero el verdadero valor lo encontramos en las cosas espirituales, lo encontramos en Cristo, en nuestra roca, en nuestro Señor. ¿Está conmigo? Amén. Por eso es que nosotros tenemos que enfocarnos en lo que verdaderamente es nuestro valor. Y ese es Cristo Jesús en nuestra vida. Ese es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Ese es el que nos da el valor. Usted es tan importante. Imagínense, mi hermano, que somos coherederos con el Señor Jesús. Somos hijos por herencia. Fuimos adoptados por nuestro Abba Padre. Eso nos da un valor tremendo. Y usualmente el mundo, las personas que ven, ellos ven el valor por lo que eres, por lo que tienes, por tu título, por lo que sea. Pero no ven el valor espiritual que ve el Padre. Por eso usted tiene que mantenerse fiel hasta el final con el Padre. Con lo que dice Dios, no con lo que diga la gente. Manténgase fiel, mi hermano. Hay que enfocarse no en las personas. Hay que enfocarse no en lo que ves. Hay que enfocarse en qué está haciendo Dios en ti. Hay que enfocarse en la obediencia a Dios. Hay que enfocarse en confiar en Dios. Hay que enfocarse en la fe en Dios. Entonces, reciba la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Está escuchando, verdad? Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido
aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. La prueba de fe. Fíjese, mi hermano. Esto es algo que está interesante. Cuando nosotros tenemos fe, que somos salvos, esa fe nada te la puede quitar. Esa fe viene de Dios. Eso es un don. Eso es un regalo. No te lo ganaste, te lo dio Dios, ¿verdad? Esa fe que está en nosotros, ¿verdad? Esa fe ya tiene victoria. Ese es el poder de Dios en nosotros. Y si nosotros aprendemos a confiar en el que vive en nosotros, esa fe siempre nos va a llevar a la victoria final y eterna. Caminando en este proceso, caminando en este mundo, en la fe en Cristo Jesús hay victoria. No nos enseña eso la palabra. En Cristo Jesús hay victoria. Entonces aquí dice el 13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por mi Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Wow. Después, cuando la pasión ha concebido, da a la luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Qué quiere decir Santiago? Que aquí Santiago está haciendo la diferencia entre las pruebas que vienen de Dios y las pruebas que vienen de la tentación. Hay una diferencia en esto. Las pruebas que son de Dios, que vienen a través de las cosas que nosotros enfrentamos en este mundo. Por ejemplo, pueden haber pruebas en las finanzas, pueden haber pruebas en acusaciones, en problemas en la casa, familiares, enfermedades, conflictos en el trabajo financiero, ¿verdad? Pero cuando vienen de Dios, Dios la permite con un propósito y es para fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Pero hay otras pruebas que nosotros le llamamos pruebas que no vienen de Dios, ¿verdad? Y estas son las pruebas que vienen de las tentaciones. Las tentaciones, esas vienen de adentro de nosotros. Es nuestra misma carne que tiene deseo de pecar y nosotros la alimentamos, la obedecemos y caminamos en esos deseos de la carne, ¿verdad? Entonces, esto no tiene nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios, porque Dios, así como acabamos de leer, Él no tienta a nadie. Él no trae tentación. Lo que sí hace Dios, ¿verdad? En la prueba o en las pruebas que nosotros nos ponemos, es que Él nos ayuda en el medio de este proceso. Ahora bien, las tentaciones nacen de la carne, nacen de nosotros. Bien. Las pruebas de Dios, no de hombres, las de Dios, cuando Él las permite, Él nos da la fe y nos da la respuesta y nos da la sabiduría y nos da la ayuda y nos da la gracia para nosotros pasarla. Ahí tenemos que confiar en Él. Pero hay pruebas, ¿verdad?, que las creamos nosotros mismos y Dios no está envuelto en esto. Le doy un ejemplo de esto, ¿verdad? Son procesos que no tienen nada que ver con Dios. Por ejemplo, si usted roba, ¿quién le dijo a usted que robara? ¿Usted cree que Dios le puso una prueba para que usted robe? ¿O eso fue algo que nació de su carne? ¿Y qué sucede cuando usted roba? Usted va a la cárcel. Entonces usted dice, pues estoy en una prueba ahora, estoy en la cárcel. No, mi hermano, esa prueba te la pusiste tú. Esa consecuencia te la ganaste tú. Esa posición te la ganaste tú por obedecer los deseos de la carne. Si usted cae en deuda porque los deseos de la carne le dijo, ay, yo quiero tener un Mercedes-Benz. Yo quiero tener un carro de $10,000 o de $100,000. Yo quiero tener una casa hermosa y me la quiero comprar. Y te metes en una deuda y pasaron 3 meses y te diste cuenta que no la puedes pagar. ¿Quién te puso en esa prueba? ¿Fue Dios? Dígame algo. ¿Fue Dios o fuiste tú? Hay pruebas que nos las ganamos nosotros, mis hermanos. Dios no tiene nada que ver con esto. A veces decimos, mira, este problema que tengo en el trabajo, o esta situación que tengo en las finanzas, o este conflicto que tengo con una persona. Puede ser que Dios haya permitido ciertas cosas, pero hay cosas que nosotros nos las ganamos por nuestras acciones, obedeciendo nuestra carne, mi hermano.
donde nuestra carne nos lleva a procesos que Dios no puso en nuestras vidas. También los procesos de hombres. Los procesos de hombres, cuando el hombre te quiere poner en proceso porque ellos piensan que uno necesita procesos. Esos procesos de hombres Dios no lo puso. Si usted permite esos procesos, es su problema, su responsabilidad, su acción. Los procesos de Dios son diferentes y usted tiene que aprender a discernir entre los procesos de Dios. Por eso es importante aprender a vivir por el Espíritu y no por la carne. ¿Está conmigo, verdad? Pero fíjese la misericordia de Dios, que aun cuando nosotros estamos en procesos que nacieron de la carne, no que vinieron de Dios, yo no sé si usted me está entendiendo, aún en estos procesos, Dios enseña misericordia. Fíjese cómo es Dios tan bueno. David, ¿qué hizo? David desobedeció a Dios, David se llevó por los deseos de la carne, David cayó en adulterio, David cometió asesinato. ¿Quién puso a David en esas consecuencias de pecado y en ese proceso? Por eso es que la palabra nos enseña que cada acción tiene consecuencias, buenas o malas. Pero ¿quién puso a rey David a pasar las consecuencias y el proceso que tuvo que pasar con su hija, que tuvo que pasar en su reino con sus hijos? ¿Quién puso a David en esa posición? David mismo se puso por obedecer y caminar en los deseos de la carne, mi hermano. Pero fíjese cómo es Dios en su misericordia. Que en el medio de su misericordia, a pesar que fue un proceso que él mismo se puso, la misericordia de Dios estaba sobre David. Dios ayudó a David, Dios guió a David, Dios enseñó su gracia para David, Dios ayudó a David, no lo sacó del proceso, no le dijo te voy a sacar de esta consecuencia, no, pero caminó en la consecuencia con él. Caminó con él y nunca lo abandonó, mi hermano. Dele gloria a Dios por eso. ¿Sabe lo que es eso? Un Dios que a pesar que nosotros fallamos en contra de él, hacemos cosas en contra de él y todavía por su amor que tiene con nosotros nos muestra misericordia. Esa es la misericordia del Señor. Él nos ama tanto. Yo no sé si usted me está entendiendo, mi hermano, pero esto es poderosísimo. Hay una diferencia entre los procesos de la carne y los procesos de Dios, ¿verdad? Entonces, pero en los dos usted va a encontrar algo. Si usted es hijo y hija de Dios, que la misericordia de Dios siempre va a estar con nosotros. Está conmigo, ¿verdad? Versículo 16. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de dónde? De lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por palabra de verdad. ¡Wow! Para que fuéramos las primicias de su criatura. En el ejercicio de su voluntad. Dígame usted, mi hermano, si este caminar de fe no necesita obras de práctica obedeciendo lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. En el ejercicio de hacer su voluntad, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de la verdad. La conexión está ahí. Obedeciendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios, caminando con Dios, que está en su palabra, ejercitando diariamente la obediencia a la palabra del Señor y lo que el Espíritu Santo nos está guiando a hacer. Esto de caminar con el Espíritu es un ejercicio de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Aquí Él confirma que todo lo bueno viene de Él, ¿verdad? Y si somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a aprender a obedecerlo a Él y no a la carne, mi hermano. Está conmigo, ¿verdad? Versículo 19. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibir con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestra alma. Aquí está hablando de la importancia de escuchar correctamente y tomarse el tiempo para oír la palabra del Señor y la doctrina correcta, ¿ok? Y señala
que la ira es un enemigo de la palabra y que nos puede impedir recibir la palabra y aún en momentos ser transformados. Ahora, aquí nos da instrucciones Santiago y dice, sé rápido para escuchar, ¿verdad? Número 2 dice, lento para contestar. Y número 3, cuidado con enojarte o lento para enojarte, ¿verdad? Ok, usted sabe que yo a usted le puedo estar diciendo una cosa y usted por el otro lado puede estar entendiendo otra. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Yo le puedo estar diciendo a usted, le voy a dar un ejemplo. Y esto puede causar ira. Yo puedo sentarme a tener una conversación con usted y decirle, mire mi hermano, yo te amo. Yo deseo lo mejor para ti. Pero yo creo que mira, en esta área tú tienes que cambiar. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, con mi apoyo, quiero que lo hagas, quiero que te vaya bien, pero tienes que cambiar esta área y yo te amo. Te digo eso. Por el otro lado, usted puede estar escuchando. Ay, pero mira el pastor que dice que me ama, qué hipócrita, y juzgándome en las cosas incorrectas que están sucediendo en mi vida. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, que usted le está diciendo a una persona algo y la persona no te escucha. Ellos están escuchando lo que quieren escuchar. Ellos están escuchando lo que sus emociones, lo que la carne quiere que escuche. Por eso es que esto es importante, mi hermano. Ser lentos o rápidos en escuchar. Ser rápido en escuchar. Estás hablando una cosa a una persona y la carne quiere contestar antes que tú termines de hablar. Eso no es sabiduría, eso no es el Espíritu Santo, eso pasa con la escritura, eso pasa con las enseñanzas, eso pasa en las relaciones, eso pasa en la casa, eso pasa en todos lados. Santiago está hablando aquí que seamos rápidos en escuchar. ¿Por qué? Nos están diciendo una historia y la persona no ha terminado la introducción y ya nosotros le estamos dando una respuesta. Usted no ha escuchado ni la historia, usted no sabe ni el contexto, usted no sabe, ya usted interpretó en la introducción lo que la persona quiere decir. Y ya usted por la interpretación, ya usted está contestando y ya usted escuchó lo que quiso escuchar. Entonces esto es un problema, esto puede crear ira. Porque usted está hablando una cosa y la persona está entendiendo otra y se está enojando con usted. Y usted le dice, ¿por qué te enojaste? O de repente contestaste mal y el que te está haciendo la historia también se enojó. ¿Está viendo? Entonces, aquí la importancia de lo que está diciendo, rápido en escuchar, pronto para oír y tardos para contestar, ¿verdad? Tardo para la ira. No se apresure en contestar. Tenga cuidado, mi hermano, porque la ira... Aquí dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí no hay sabiduría. Aquí el Espíritu Santo no te está guiando. Esa es la carne que nos está guiando. La carne nos está guiando a contestar. La carne nos está guiando a reaccionar. Pídale al Señor, ayúdame a no reaccionar a la carne, pero ayúdame a reaccionar al Espíritu Santo. ¿Verdad? Vamos a leer el versículo 22, ya estamos terminando. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Porque el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Está viendo, mi hermano? Aquí Santiago hace la comparación de un espejo. Yo les dije esto en la iglesia. Un ejemplo en la iglesia. Cuando usted se mira en el espejo usted siempre le va a decir la verdad. El espejo no lo va a engañar. Usted se para en un espejo y si usted es feo, mi hermano. Si usted tiene los ojos grandes, tiene los ojos grandes. Si tiene la boca grande, tiene la boca grande. Si tiene la boca chiquita, tiene la boca chiquita. Si tiene las orejas grandes, tiene las orejas grandes. ¿Está entendiendo, verdad? Entonces el espejo, el espejo no le va a mentir. El espejo le va a decir la verdad. Y esta es la comparación que está usando Santiago aquí. Cuando usted se para delante del espejo de la palabra. Ok, aquí está el espejo que está hablando él.
es el espejo de la Escritura, el espejo de la palabra de Dios, ¿verdad? Él está hablando el espejo de la palabra de Dios. Cuando usted se para delante de la palabra de Dios, esta palabra de Dios te va a mostrar a ti y a mí las partes incorrectas, los comportamientos incorrectos, las cosas que tenemos que cambiar que no son de Dios, ¿verdad? Entonces, en este espejo, cuando usted lo lee y usted lo ve, a través del Espíritu Santo usted va a recibir convicción. Pero si usted es una de esas personas que simplemente escucha y se le olvida lo que escuchó, o se le olvida lo que leyó porque no le prestó interés, como que no cayó la palabra, la semilla en su espíritu y causó una reacción. Por eso, mi hermano, que muchas veces estamos en la iglesia o alguien está predicando o yo estoy traduciendo algo y alguien dice algo de la palabra del Señor y causa una reacción en mí. Porque es como que esa palabra entró y me causó una reacción. ¡Wow! Esto está tremendo. Y causó algo en mí y eso no se me olvida. Ese momento a mí no se me olvida, ¿verdad? Porque esto es lo que está hablando Santiago. De cuando miremos la palabra del Señor, que no se te olvide, que se te quede en memoria. Y el Espíritu Santo te recuerda, eso trae convicción y te enseña a caminar y obedecer en Él. No sé si me está entendiendo, mi hermano. Esta es la importancia de escuchar la doctrina correcta. Porque cuando usted escuchaba doctrina incorrecta, ¿verdad? A usted no se le olvidaba que tenía que decretar y declarar y todo, y veía un carro, se paraba en una esquina y veía un carro de 100,000, 150,000 pesos y empezaba a declarar: ese carro es mío, declaro, decreto, ahora mismo lo arrebato. A usted no se le olvidó eso. Y cuando había que decir: no, si tú das, y si das una ofrenda grande, usted va a recibir mucho. Si hablas, taca, el poder de Dios, a usted no se lo olvidaba y lo practicaba. Ve, porque prestaba atención, porque era algo conveniente. Pero la palabra de Dios, cuando habla confrontar, ¿verdad? Que son cosas que no queremos escuchar. Ese es el espejo que Santiago se está refiriendo. Al espejo que se está refiriendo es al espejo que te confronta, que te dice: esto está mal, hay que cambiarlo, hay que hacerlo diferente. El Espíritu de Dios te está diciendo: esto está mal, te voy a ayudar, te voy a dar el sentir. Pero cuando la palabra no entra, cuando la palabra no es plantada, cuando usted va por escuchar, cuando usted va cuando se acuerda y usted va con otros motivos que no sea el motivo de escuchar la palabra del Señor, mi hermano, es como un espejo que usted se mira, se vio y siguió caminando y se le olvidó todo lo que aprendió, se le olvidó todo lo que escuchó. Y cuando el Espíritu Santo te habla, tú dices: yo no sé, no me acuerdo de lo que me estás diciendo, ni entiendes, y sigues haciendo las obras de la carne. Pero cuando nosotros nos metemos en la palabra del Señor y cuando esta palabra comienza a traer convicción a nuestras vidas, mi hermano, y el Espíritu Santo comienza a operar, usted está caminando, usted está trabajando, usted está en la casa, usted está con su matrimonio, usted está con sus hijos, donde quiera que usted está, y usted hace algo mal y el Espíritu de Dios te recuerda la palabra del Señor. La que escuchaste en la iglesia, la que escuchaste leyendo, la que escuchaste orando, la que escuchaste en YouTube, la palabra del Señor te la va a recordar. Y te la va a recordar por convicción y para cambio. Entonces, esto es lo que está diciendo Santiago. ¿Está aquí conmigo, mi hermano? Esto es poderosísimo, muy importante. En el espejo, y ahí es cuando comienzas a quitarte toda la máscara. Sí, porque Dios sí, con Dios nadie se puede ocultar. Con Dios sí no hay performance. Con Dios sí no hay actuación. Con Dios, Él conoce tu corazón y te va a confrontar sinceramente. Y este es el espejo que Él quiere que tú y yo aprendamos correctamente. Con la doctrina correcta, correctamente, que es el que nos va a confrontar y nos va a cambiar. Eso es lo que quiere Dios hacer con nosotros. Versículo 26. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua. Ay, mi hermano. Toca al vecino que está al lado, escríbele un mensaje y le dice: mi hermano, frene la lengua. Sino que engaña a su propio corazón. La religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las aflicciones y guardarse sin mancha de este mundo. Aquí Santiago concluye que el hacedor de la palabra es el hacedor de la palabra y da el ejemplo de la lengua, ¿verdad? Porque esto es una condición
que había en los Corintios, que había en Santiago, que había en la mayoría de las iglesias y existe todavía hoy. Que la lengua no tiene freno, mi hermano, y hay que controlar la lengua. Y el único que te puede controlar la lengua aquí es el Espíritu Santo, cuando te trae convicción. Que vas a hablar algo que no debes hablar y de repente la palabra te recuerda, viene a ti y dices, y te caes la boca. Y es mejor a veces no hablar. Como dice el dicho ese que todos conocemos, te ves más bonito calladito. Y entonces eso es obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí concluye Santiago con lo siguiente. Número 1 dice, controla tu lengua. En otras palabras, deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo obedece al Espíritu Santo. Vive a través de la guía del Espíritu Santo. Y después das como algunas acciones en fe, algunos comportamientos en fe que debemos hacer. Visitar a los huérfanos y las viudas. Y después dice, cuídate de no terminar manchado. Y esto está hablando de las doctrinas y las tradiciones y las culturas de este mundo, ¿verdad? Entonces, las manchas y las doctrinas y las culturas de este mundo, si nosotros estamos caminando por la carne, vamos a terminar manchando las vestiduras. Pero cuando nosotros estamos caminando en el Espíritu, estamos trabajando, ejercitando la obra de la voluntad de Dios. Y la obra de la voluntad de Dios, mi hermano, es caminar en su santificación, en su purificación, poquito a poquito, mi hermano. Caminar en el Espíritu no es caminar diciendo no, mi hermano. Caminar en el Espíritu es caminar obedeciendo al Espíritu Santo, en la obediencia del Espíritu Santo, caminando cuando Él te está guiando en todos los pasos y las decisiones que nosotros estamos haciendo diariamente. Eso es caminar en el Espíritu. Eso es obedecer en el Espíritu. Eso es caminar y estar fiel en el Espíritu Santo. ¿Está aquí conmigo, mi hermano? Entonces, la importancia aquí es, mi hermano, y esto usted me va a escuchar repitiéndolo, es la obediencia al Espíritu Santo.